Pastor, gracias por el espacio. En las redes sociales nos preguntan por qué en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 34 y 35, no le permitían a las mujeres hablar en la congregación, sino que directamente necesitaban preguntarle a sus esposos. La persona quiere saber si esto acaso no es una prueba de que la Biblia es machista. Es muy importante su inquietud, pues nos ayuda a aclarar dudas que surgen en los cristianos y en los no cristianos. Con respecto a que si Dios es machista o la Biblia es machista, es interesante que se tenga en cuenta algunos aspectos. No se puede decir que Dios es machista porque aparezca en Primera de Corintios capítulo 14, verso 34, el texto donde se dice que la mujer no le es permitido hablar en la congregación. Pues en la Biblia solo aparecen dos textos, el de Primera de Corintios, capítulo 14, y el que escribe Pablo a Timoteo. Pero entonces es necesario tener en cuenta algunos aspectos. Primero, ¿quién lo escribió? Y segundo, ¿a quién se lo escribió? Y tercero, ¿por qué se lo escribió? Si mira usted bien, va a encontrar que el escritor es Pablo. En el caso de los Corintios, es dirigido a los Corintios. ¿El por qué lo escribió? Bueno, la historia señala que en Corinto había un templo dedicado a la diosa Venus, una deidad pagana cuyo culto estaba enfocado en desórdenes, en prácticas que tenían mucho que ver con la sexualidad y que era administrado ese templo por más de 1000 mujeres sacerdotisas prostitutas que para retener su feligresía simplemente exhibían sus atributos, hacían prácticas eróticas incitando a los hombres a la prostitución. En ese sentido es que Pablo toma la decisión de prohibir que la mujer hable en las congregaciones. Y se refería exclusivamente a las congregaciones que habían en Corinto, porque recuerden que hasta el siglo III vino a existir el primer salón de reunión. En el tiempo en que Pablo escribe la carta a los Corintios, las iglesias se congregan en las casas, es decir, eran iglesias familiares. Dice la historia que hubo cerca de 20,000 o más creyentes cuando Pablo escribe la carta a los Corintios. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Sencillamente que las sacerdotisas prostitutas de Venus, ellas, al darse cuenta que su templo se quedó vacío, comenzaron a visitar las iglesias familiares, tratando de volver a revivir en esos hogares las prácticas que antes se llevaban a cabo en el templo de Venus. Y entonces Pablo dice que no puede ser que una mujer prostituta disfrazada de sacerdotisa venga a corromper la conciencia de las familias cristianas. Por esa razón es que Pablo dice que las mujeres callen en las congregaciones. Y cuando hablo de plural, congregaciones, me refiero a las cerca de 5,000 familias o iglesias que habían en Corinto. Ahora bien, Pablo escribe a Timoteo en el mismo sentido, que a la mujer no le es permitido hablar ni ejercer autoridad ni enseñar. Y era que había una coyuntura interesante. Pablo le escribe a Timoteo que es pastor en Éfeso. Y recuerde que Éfeso es donde está una de las 7 maravillas del mundo del antiguo, que era el gran templo de la diosa Diana, cuyas costumbres y prácticas eran similares a las que se tenían en Corinto. Si usted mira bien,
el resto de las escrituras no va a encontrar más cuestionamientos, excepto al que se le hace a una de las iglesias apocalípticas, que se le permitía a una tal Jezabel hablar, enseñar y corromper a los hijos de Dios. De ahí en adelante usted encuentra mujeres muy importantes cumpliendo funciones y llevando el mensaje de Dios. Solo basta con que lea el capítulo 4 del Evangelio según San Juan y va a encontrar a una mujer samaritana que, por cierto, su vida no era la más aceptable en la sociedad. Sin embargo, cuando tiene un encuentro con Jesús, su vida cambia totalmente y ella deja sus prácticas desordenadas y se va a sus conciudadanos a hablarles del Cristo. Y dice que muchos samaritanos creyeron por las palabras de la mujer que les decía: me he encontrado un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho, venid y ved, ¿no será este el Cristo? Y dice que ante ese mensaje todos aquellos ciudadanos samaritanos vinieron a escuchar al Señor Jesús y la conclusión final fue: mujer, ahora no creemos solo por lo que tú nos has dicho, sino por lo que hemos visto y oído de él. Si usted sigue leyendo las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hubo mujeres que se destacaron en su liderazgo. El caso de Débora, el caso de Esther, el caso de Ruth, el caso de Febe en Romanos capítulo 16, y de un sinnúmero de mujeres que se desempeñaron en el servicio a Dios cumpliendo una misión. Es más, si usted mira el mensaje que llevan las mujeres después que van al sepulcro y lo encuentran vacío, ellas se fueron a predicarle a los discípulos, a llevarles el mensaje de la resurrección. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que Dios no prohíbe que las mujeres hablen. Lo que prohíbe es que cualquier persona, sea hombre o mujer, que no esté en condiciones dignas, que no tenga una autoridad espiritual, ni autoridad moral, ni autoridad en el conocimiento, quieran ejercer autoridad sobre el pueblo de Dios. Si usted mira bien la Escritura, no solamente a la mujer se le prohíbe hablar. Si va a la primera carta de los Corintios capítulo 5, incluso entonces al hombre no se le permite ni siquiera estar en la iglesia. Así que no podemos manejar extremos. Es bueno entonces que entendamos el por qué se le prohibió a los hermanos en Corinto permitir que las mujeres hablaran en la iglesia, y el por qué Pablo le enseña a Timoteo que no permita que las mujeres ejerzan autoridad. ¿Cuál era la razón? Que en ambas ciudades el centro del culto tenía una finalidad, y era promocionar el erotismo, promocionar la sexualidad dentro del culto, buscando extraviar el verdadero sentido de lo que era el culto cristiano. Y como aquellas eran expertas en eso, Pablo dice que no se les permita, porque lo que hacen es corromper a la sociedad cristiana. Pero en nuestro tiempo y a lo largo de la historia, las mujeres cumplieron, cumplen y seguramente seguirán cumpliendo una misión muy importante con respecto al desarrollo de la obra de Dios y a la difusión del mensaje del Evangelio. Gracias por su pregunta. Y bueno, les invito para que me sigan en las redes sociales que aparecen acá. Sobre todo que se suscriba en el botoncito rojo. Será hasta la próxima. Dios les bendiga.